Capítulo 11. Cuando las señoras se levantaron de la mesa después de cenar, Elizabeth subió a visitar a su hermana y al ver que estaba bien abrigada, la acompañó al salón donde sus amigas le dieron la bienvenida con grandes demostraciones de contento. Elizabeth nunca las había visto tan amables como en la hora que transcurrió hasta que llegaron los caballeros. Hablaron de todo, describieron la fiesta con todo detalle, contaron anécdotas con mucha gracia y se burlaron de sus conocidos con humor. Pero en cuanto entraron los caballeros, Jane dejó de ser el primer objeto de atención. Los ojos de la señorita Bingley se volvieron instantáneamente hacia Darcy y no había dado 4 pasos cuando ya tenía algo que decirle. Él se dirigió directamente a la señorita Bennet y la felicitó cortésmente. También el señor Hurst le hizo una ligera inclinación de cabeza, diciéndole que se alegraba mucho, pero la efusión y el calor quedaron reservados para el saludo de Bingley, que estaba muy contento y lleno de atenciones para con ella. La primera media hora se le pasó avivando el fuego para que Jane no notase el cambio de una habitación a la otra, y le rogó que se pusiera al lado de la chimenea, lo más lejos posible de la puerta. Luego se sentó junto a ella y ya casi no habló con nadie más. Elizabeth, enfrente con su labor, contemplaba la escena con satisfacción. Cuando terminaron de tomar el té, el señor Hurst recordó a su cuñada la mesa de juego, pero fue en vano. Ella intuía que a Darcy no le apetecía jugar, y el señor Hurst vio su petición rechazada inmediatamente. Le aseguró que nadie tenía ganas de jugar. El silencio que siguió a su afirmación pareció corroborarla. Por lo tanto, al señor Hurst no le quedaba otra cosa que hacer que tumbarse en un sofá y dormir. Darcy cogió un libro, la señorita Bingley cogió otro y la señora Hurst, ocupada principalmente en jugar con sus pulseras y sortijas, se unía de vez en cuando a la conversación de su hermano con la señorita Bennet. La señorita Bingley prestaba más atención a la lectura que Darcy que a la suya propia. No paraba de hacerle preguntas o mirar la página que él tenía delante. Sin embargo, no consiguió sacarle ninguna conversación. Se limitaba a contestar y seguía leyendo. Finalmente, angustiada con la idea de tener que entretenerse con su libro que había elegido solamente porque era el segundo tomo del que leía Darcy, bostezó largamente y exclamó: «Qué agradable es pasar una velada así. Bien mirado, creo que no hay nada tan divertido como leer. Cualquier otra cosa enseguida te cansa, pero un libro nunca. Cuando tenga una casa propia seré desgraciadísima si no tengo una gran biblioteca». Nadie dijo nada. Entonces volvió a bostezar, cerró el libro y paseó la vista alrededor de la habitación buscando en qué ocupar el tiempo. Cuando al oír a su hermano mencionarle un baile a la señorita Bennet, se volvió de repente hacia él y dijo: «¿Piensas seriamente en dar un baile en Netherfield, Charles? Antes de decidirte, te aconsejaría que consultases con los presentes, pues o mucho me engaño o hay entre nosotros alguien a quien un baile le parecería más que una diversión, un castigo». «Si te refieres a Darcy», le contestó su hermano, «puede irse a la cama antes de que empieces, si lo prefiere, pero en cuanto al baile es cosa hecha, y tan pronto como Nichols lo haya dispuesto todo, enviaré las invitaciones». «Los bailes me gustarían mucho más», repuso su hermana, «si fuesen de otro modo, pero esa clase de reuniones suelen ser tan pesadas que se hacen insufribles. Sería más racional que lo principal en ellas fuese la conversación y no un baile». «Mucho más racional, sí, Caroline, pero entonces ya no se parecería en nada a un baile». La señorita Bingley no contestó. Se levantó poco después y se puso a pasear por el salón. Su figura era elegante y sus andares airosos, pero Darcy, a quien iba dirigido todo, siguió enfrascado en la lectura. Ella, desesperada, decidió hacer un esfuerzo más y, volviéndose a Elizabeth, dijo: «Señorita Eliza Bennet, déjeme que la convenza para que siga mi ejemplo y dé una vuelta por el salón. Le aseguro que viene muy bien después de estar tanto tiempo sentada en la misma postura». Elizabeth se quedó sorprendida, pero accedió inmediatamente. La señorita Bingley logró lo que se había propuesto con su amabilidad. El señor Darcy levantó la vista. Estaba tan extrañado de la novedad de esta invitación como podía estarlo la misma Elizabeth. Inconscientemente cerró su libro. Seguidamente le invitaron a pasear con ellas, a lo que se negó, explicando que solo podía haber 2 motivos para que paseasen por el salón juntas, y si se uniese a ellas interferiría en los 2. «¿Qué querrá decir?»,
La señorita Bingley se moría de ganas por saber cuál sería el significado y le preguntó a Elizabeth si ella podía entenderlo. En absoluto, respondió. Pero sea lo que sea, es seguro que quiere dejarnos mal, y la mejor forma de decepcionarle será no preguntarle nada. Sin embargo, la señorita Bingley era incapaz de decepcionar a Darcy e insistió, por lo tanto, en pedir que les explicase los dos motivos. No tengo el más mínimo inconveniente en explicarlo, dijo tan pronto como ella le permitió hablar. Ustedes eligen este modo de pasar el tiempo o porque tienen que hacerse alguna confidencia o para hablar de sus asuntos secretos, o porque saben que paseando luce mejor su figura. Si es por lo primero, al ir con ustedes no haría más que importunarlas, y si es por lo segundo, las puedo admirar mucho mejor sentado junto al fuego. ¡Qué horror!, gritó la señorita Bingley. Nunca he oído nada tan abominable. ¿Cómo podríamos darle su merecido? Nada tan fácil si está dispuesta a ello, dijo Elizabeth. Todos sabemos fastidiar y mortificarnos unos a otros. Búrlese, ríase de él. Siendo tan íntima amiga suya, sabrá muy bien cómo hacerlo. No sé, le doy mi palabra. Le aseguro que mi gran amistad con él no me ha enseñado cuáles son sus puntos débiles. Burlarse de una persona flemática de tanta sangre fría. Y en cuanto a reírnos de él sin más ni más, no debemos exponernos. Podría desafiarnos y tendríamos nosotros las de perder. —¿Que no podemos reírnos del señor Darcy? —exclamó Elizabeth. Es un privilegio muy extraño y espero que siga siendo extraño. No me gustaría tener muchos conocidos así. Me encanta reírme. La señorita Bingley, respondió Darcy, me ha dado más importancia de la que merezco. El más sabio y mejor de los hombres o la más sabia y mejor de las acciones pueden ser ridículos a los ojos de una persona que no piensa en esta vida más que en reírse. Estoy de acuerdo, respondió Elizabeth. Hay gente así, pero creo que yo no estoy entre ellos. Espero que nunca llegue a ridiculizar lo que es bueno o sabio. Las insensateces, las tonterías, los caprichos y las inconsecuencias son las cosas que verdaderamente me divierten, lo confieso, y me río de ellas siempre que puedo. Pero supongo que estas son las cosas de las que usted carece. Quizás no sea posible para nadie, pero yo he pasado la vida esforzándome para evitar estas debilidades que exponen al ridículo a cualquier persona inteligente, como la vanidad y el orgullo, por ejemplo. Sí, en efecto, la vanidad es un defecto, pero el orgullo, en caso de personas de inteligencia superior, creo que es válido. Elizabeth tuvo que volverse para disimular una sonrisa. Supongo que habrá acabado de examinar al señor Darcy, dijo la señorita Bingley, y le ruego que me diga qué ha sacado en conclusión. Estoy plenamente convencida de que el señor Darcy no tiene defectos. Él mismo lo reconoce claramente. No, dijo Darcy. No he pretendido decir eso. Tengo muchos defectos, pero no tienen que ver con la inteligencia. De mi carácter no me atrevo a responder. Soy demasiado intransigente, en realidad demasiado intransigente para lo que a la gente le conviene. No puedo olvidar tan pronto como debería las insensateces y los vicios ajenos, y las ofensas que contra mí se hacen. Mis sentimientos no se borran por muchos esfuerzos que se hagan para cambiarlos. Quizás se me puede acusar de rencoroso. Cuando pierdo la buena opinión que tengo sobre alguien, es para siempre. Ese es realmente un defecto, replicó Elizabeth. El rencor implacable es verdaderamente una sombra en un carácter. Pero ha elegido usted muy bien su defecto. No puedo reírme de él. Por mi parte, está usted a salvo. Creo que en todo individuo hay cierta tendencia a un determinado mal, a un defecto innato que ni siquiera la mejor educación puede vencer. Y ese defecto es la propensión a odiar a todo el mundo. Y el suyo, respondió él con una sonrisa, es el interpretar mal a todo el mundo intencionadamente. Oigamos un poco de música, propuso la señorita Bingley, cansada de una conversación en la que no tomaba parte. Luisa, ¿no te importará que despierte al señor Hurst? Su hermana no opuso la más mínima objeción y abrió el piano. A Darcy, después de unos momentos de recogimiento, no le pesó. Empezaba a sentir el peligro de prestarle demasiada atención a Elizabeth. Capítulo 12. De acuerdo con su hermana, Elizabeth escribió a su madre a la mañana siguiente pidiéndole que le mandase el coche aquel mismo día. Pero la señora Bennet había calculado que sus hijas estarían en Netherfield hasta el martes, en que haría una semana justa que Jane había llegado allí, y no estaba dispuesta a que regresara antes de la fecha citada. Así pues, su respuesta no fue muy favorable, o por lo menos no fue la respuesta que Elizabeth hubiera deseado, pues estaba impaciente por volver a su casa. La señora Bennet les contestó que no le era posible enviarles el coche antes del martes.
En la postdata añadía que si el señor Bingley y sus hermanas le insistían para que se quedasen más tiempo, no lo dudase, pues podía pasar muy bien sin ellas. Sin embargo, Elizabeth estaba dispuesta a no seguir allí por mucho que se le pidiera, temiendo, al contrario, resultar molestas por quedarse más tiempo innecesariamente. Rogó a Jane que le pidiese el coche a Bingley enseguida, y por último decidieron exponer su proyecto de salir de Netherfield aquella misma mañana y pedir que les prestasen el coche. La noticia provocó muchas manifestaciones de preocupación. Les expresaron reiteradamente su deseo de que se quedasen por lo menos hasta el día siguiente, y no hubo más remedio que demorar la marcha hasta entonces. A la señorita Bingley le pesó después haber propuesto la demora, porque los celos y la antipatía que sentía por una de las hermanas era muy superior al afecto que sentía por la otra. Al señor de la casa le causó mucha tristeza el saber que se iban a ir tan pronto, e intentó insistentemente convencer a Jane de que no sería bueno para ella, porque todavía no estaba totalmente recuperada, pero Jane era firme cuando sabía que obraba como debía. A Darcy le pareció bien la noticia. Elizabeth había estado ya bastante tiempo en Netherfield. Le atraía más de lo que él quería y la señorita Bingley era descortés con ella y con él más molesta que nunca. Se propuso tener especial cuidado en que no se le escapase ninguna señal de admiración ni nada que pudiera hacer creer a Elizabeth que tuviera ninguna influencia en su felicidad. Consciente de que podía haber sugerido semejante idea, su comportamiento durante el último día debió ser decisivo para confirmársela o quitárselo de la cabeza. Firme en su propósito, apenas le dirigió 10 palabras en todo el sábado, y a pesar de que los dejaron solos durante media hora, se metió de lleno en su libro y ni siquiera la miró. El domingo, después del oficio religioso de la mañana, tuvo lugar la separación tan grata para casi todo. La cortesía de la señorita Bingley con Elizabeth aumentó rápidamente en el último momento, así como su afecto por Jane. Al despedirse, después de asegurar a esta última el placer de que siempre le daría verla tanto en Lowood como en Netherfield y darle un tierno abrazo, a la primera solo le dio la mano. Elizabeth se despidió de todos con el espíritu más alegre que nunca. La madre no fue muy cordial al darles la bienvenida, no entendía por qué habían regresado tan pronto y les dijo que hacían muy mal en ocasionarles semejante contrariedad. Estaba segura de que Jane había cogido frío otra vez, pero el padre, aunque era muy lacónico al expresar la alegría, estaba verdaderamente contento de verlas. Se había dado cuenta de la importancia que tenían en el círculo familiar. Las tertulias de la noche, cuando se reunían todos, habían perdido la animación e incluso el sentido con la ausencia de Jane y Elizabeth. Hallaron a Mary, como de costumbre, enfrascada en el estudio profundo de la naturaleza humana. Tenían que admirar sus nuevos resúmenes y escuchar las observaciones que había hecho recientemente sobre una moral muy poco convincente. Lo que Catherine y Lydia tenían que contarles era muy distinto. Se habían hecho y dicho muchas cosas con el regimiento desde el miércoles anterior. Varios oficiales habían cenado recientemente con su tío, un soldado había sido azotado y corría el rumor de que el coronel Forster iba a casarse. Capítulo 13. Espero, querida, dijo el señor Bennet a su esposa, mientras desayunaban a la mañana siguiente, que hayas preparado una buena comida, porque tengo motivos para pensar que hoy se sumará uno más a nuestra mesa. ¿A qué te refieres, querido? No tengo noticia de que venga nadie, a no ser que a Charlotte Lucas se le ocurra visitarnos y me parece que mis comidas son lo bastante buenas para ella. No creo que en su casa sean mejores. La persona de la que hablo es un caballero y forastero. Los ojos de la señora Bennet relucían como chispas. ¿Un caballero y forastero? Es el señor Bingley, no hay duda. ¿Por qué nunca dices ni palabra de estas cosas, Jane? ¡Qué cuca eres! Bien, me alegraré mucho de verlo, pero... Dios mío, qué mala suerte. Hoy no se puede conseguir ni un poco de pescado. Lydia, cariño, toca la campanilla. Tengo que hablar con Gil al instante. No es el señor Bingley, dijo su esposo. Se trata de una persona que no he visto en mi vida. Estas palabras despertaron el asombro general y él tuvo el placer de ser interrogado ansiosamente por su mujer y sus 5 hijas a la vez. Después de divertirse un rato excitando su curiosidad, les explicó. Hace un mes recibí esta carta y la contesté hace unos 15 días, porque pensé que se trataba de un tema muy delicado y necesitaba tiempo para reflexionar. Es de mi primo, el señor Collins, el que, cuando yo me muera, puede echaros de esta casa en cuanto le apetezca. Oh, querido, se lamentó su esposa, no puedo soportar oír hablar del tema. No menciones a ese hombre tan odioso.
Es lo peor que te puede pasar en el mundo, que tus bienes no los puedan heredar tus hijas. De haber sido tú, hace mucho tiempo que yo habría hecho algo al respecto. Jane y Elizabeth intentaron explicarle por qué no les pertenecía la herencia. Lo habían intentado muchas veces, pero era un tema con el que su madre perdía totalmente la razón y siguió quejándose amargamente de la crueldad que significaba desposeer de la herencia de una familia de 5 hijas, en favor de un hombre que a ninguno le importaba nada. Ciertamente es un asunto muy injusto, dijo el señor Bennet, y no hay nada que pueda probar la culpabilidad del señor Collins por heredar Longbourn, pero si escuchas su carta, puede que su modo de expresarse te tranquilice un poco. No, no la escucharé, y además me parece una impertinencia que te escriba y una hipocresía. No soporto a esos falsos amigos. ¿Por qué no continúa pleiteando contigo como ya lo hizo su padre? Porque parece tener algún cargo de conciencia, como vas a oír. Hunsford, cerca de Westerham, Kent, 15 de octubre. Estimado señor, el desacuerdo subsistente entre usted y mi padre recientemente fallecido siempre me ha hecho sentir cierta inquietud, y desde que tuve la desgracia de perderlo, he deseado zanjar el asunto, pero durante algún tiempo me retuvieron las dudas, temiendo ser irrespetuoso a su memoria al ponerme en buenos términos con alguien con el que él siempre estaba en discordia tan poco tiempo después de su muerte. Pero ahora ya he tomado una decisión sobre el tema, por haber sido ordenado en Pascua, ya que he tenido la suerte de ser distinguido con el patronato de la muy honorable Lady Catherine de Bourgh, viuda de Sir Lewis de Bourgh, cuya generosidad y beneficencia me ha elegido a mí para hacerme cargo de la estimada rectoría de su parroquia, donde mi más firme propósito será servir a su señoría con gratitud y respeto, y estar siempre dispuesto a celebrar los ritos y ceremonias instituidos por la Iglesia de Inglaterra. Por otra parte, como sacerdote, creo que es mi deber promover y establecer la bendición de la paz en todas las familias a las que le alcance mi influencia. Y basándome en esto, espero que mi presente propósito de buena voluntad sea acogido de buen grado, y que las circunstancias de que sea yo el heredero de Longbourn sea olvidada por su parte y no le lleve a rechazar la rama de olivo que le ofrezco. No puedo sino estar preocupado por perjudicar a sus agradables hijas, y suplico que se me disculpe por ello. También quiero dar fe de mi buena disposición para hacer todas las enmiendas posibles de ahora en adelante. Si no se opone a recibirme en su casa, espero tener la satisfacción de visitarle a usted y a su familia el lunes 18 de noviembre a las 4, y puede que abuse de su hospitalidad hasta el sábado siguiente, cosa que puedo hacer sin ningún inconveniente, puesto que Lady Catherine de Bourgh no pondrá objeción y ni siquiera desaprobaría que estuviese ausente fortuitamente el domingo, siempre que hubiese algún otro sacerdote dispuesto para cumplir con las obligaciones de ese día. Le envío afectuosos saludos para su esposa e hijas, su amigo que le desea todo bien, William Collins. Por lo tanto, a las 4 es posible que aparezca este caballero conciliador, dijo el señor Bennet mientras doblaba la carta. Parece ser un joven educado y atento. No dudo de que su amistad nos será valiosa, especialmente si Lady Catherine es tan indulgente como para dejarlo venir a visitarnos. Ya ves, parece que tiene sentido eso que dice sobre nuestras hijas. Si está dispuesto a enmendarse, no seré yo la que lo desanime. Aunque es difícil, observó Jane, adivinar qué entiende él por esa reparación que cree que nos merecemos. Debemos dar crédito a sus deseos. A Elizabeth le impresionó mucho aquella extraordinaria deferencia hacia Lady Catherine y aquella sana intención de bautizar, casar y enterrar a sus feligreses siempre que fuese preciso. Debe ser un poco raro, dijo. No puedo imaginármelo. Su estilo es algo pomposo. ¿Y qué querrá decir con eso de disculparse por ser el heredero de Longbourn? Supongo que no trataría de evitarlo, si pudiese. Papá, ¿será un hombre astuto? No, querida, no lo creo. Tengo grandes esperanzas de que sea lo contrario. Hay en su carta una mezcla de servilismo y presunción que lo afirma. Estoy impaciente por verle. En cuanto a la redacción, dijo Mary, su carta no parece tener defectos. Eso de la rama de olivo no es muy original, pero así y todo se expresa bien. A Catherine y a Lydia, ni la carta ni su autor les interesaban lo más mínimo. Era prácticamente imposible que su primo se presentase con casaca escarlata
y hacía ya unas cuantas semanas que no sentían agrado por ningún hombre vestido de otro color. En lo que a la madre respecta, la carta del señor Collins había extinguido su rencor y estaba preparada para recibirle con tal moderación que dejaría perplejos a su marido y a sus hijas. El señor Collins llegó puntualmente a la hora anunciada y fue acogido con gran cortesía por toda la familia. El señor Bennet habló poco, pero las señoras estaban muy dispuestas a hablar, y el señor Collins no parecía necesitar que le animasen ni ser aficionado al silencio. Era un hombre de 25 años de edad, alto, de mirada profunda, con un aire grave y estático y modales ceremoniosos. A poco de haberse sentado, felicitó a la señora Bennet por tener unas hijas tan hermosas. Dijo que había oído hablar mucho de su belleza, pero que la fama se había quedado corta en comparación con la realidad, y añadió que no dudaba que a todas las vería casadas a su debido tiempo. La galantería no fue muy del agrado de todas las oyentes, pero la señora Bennet, que no se andaba con cumplidos, contestó enseguida: «Es usted muy amable, y deseo de todo corazón que sea como usted dice, pues de otro modo quedarían las pobres bastante desamparadas, en vista de la extraña manera en que están dispuestas las cosas». ¿Alude usted quizá a la herencia de esta propiedad? Ah, en efecto, señor, no me negará usted que es una cosa muy penosa para mis hijas. No le culpo, ya sabe que en este mundo estas cosas son solo cuestión de suerte. Nadie tiene noción de qué va a pasar con las propiedades una vez que tienen que ser heredadas. Siento mucho el infortunio de sus lindas hijas, pero voy a ser cauto. No quiero adelantarme y parecer precipitado. Lo que sí puedo asegurar a estas jóvenes es que he venido dispuesto a admirarlas. De momento no diré más, pero quizás cuando nos conozcamos mejor. Le interrumpieron para invitarle a pasar al comedor y las muchachas se sonrieron entre sí. No solo ellas fueron objeto de admiración del señor Collins. Examinó y elogió el vestíbulo, el comedor y todo el mobiliario, y las ponderaciones que de todo hacía habrían llegado al corazón de la señora Bennet si no fuese porque se mortificaba pensando que Collins veía todo aquello como su futura propiedad. También elogió la cena y suplicó se le dijera a cuál de sus hermosas primas correspondía el mérito de haberla preparado. Pero aquí la señora Bennet le atajó sin miramiento diciéndole que sus medios le permitían tener una buena cocinera, que sus hijas no tenían nada que hacer en la cocina. Él se disculpó por haberla molestado y ella en tono muy suave le dijo que no estaba nada ofendida, pero Collins continuó excusándose casi durante un cuarto de hora.